La pareja de ancianos compró la cabaña olvidada en la colina, hasta que oyeron golpes debajo de la cama. Margaret estaba tumbada en el frío suelo de la sala cuando vio el charco de sangre extendiéndose debajo de la puerta del dormitorio. Le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono, incapaz de marcar ningún número. Al otro lado de la pared, su esposo George soltaba gritos ahogados que nunca imaginó que un ser humano pudiera producir. Hace 3 semanas todo parecía un reinicio perfecto. La cabina costaba menos que un coche usado y sabían por qué. Abandonado durante 17 años en la cima de Thornfield Hill, nadie en el pueblo de Millbrook quería siquiera acercarse a ese lugar. Pero Margaret y George no tuvieron otra opción. La enfermedad de George había consumido todos sus ahorros y era el único lugar que podían permitirse después de vender la casa donde criaron a sus hijos. Va a ser nuestra aventura, había dicho George, sonriendo de esa manera que siempre le derretía el corazón, incluso después de 42 años de matrimonio. La primera noche, mientras empacaban las pocas cajas que trajeron, Margaret escuchó algo extraño, un sonido metálico y rítmico proveniente de algún lugar debajo de ellos. George estaba en la cocina y no notó nada. Deben ser las tuberías viejas ajustándose, dijo cuando ella lo mencionó, pero no fueron las tuberías. A la tercera noche, el ruido se volvió imposible de ignorar. Golpes regulares, 3 golpes seguidos de una pausa, luego 3 golpes más. Provenía de debajo de la cama del dormitorio principal. George cogió una linterna y se inclinó para mirar. Permaneció inmóvil durante casi 1 minuto. ¿Qué ocurre?, preguntó Margaret, sintiendo que su corazón se aceleraba. Aquí hay una trampilla, cerrada con candado por dentro. Adentro. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico. ¿Quién cerraría con llave una trampilla dentro de un sótano? George abrió el candado con una palanca que encontraron en el cobertizo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una escalera de madera que conducía a la oscuridad total. Un olor húmedo y dulce se elevó, haciendo que Margaret se tapara la nariz. «Busquemos a alguien», pidió. Pero George ya estaba descendiendo, con la linterna colgando delante de él. Margaret esperó arriba, contando los segundos. 15, 30, 1 minuto, 2 minutos. Entonces George gritó, un sonido agudo y desesperado que no coincidía con su voz ronca habitual. Corrió escaleras abajo sin pensar. La linterna estaba en el suelo, todavía encendida, iluminando las paredes de hormigón cubiertas de arañazos, cientos de ellos, como si alguien hubiera intentado salir con sus propias uñas. En el rincón más alejado, había un montón de mantas sucias y una cadena atada a la pared. George estaba de rodillas, sosteniendo algo en sus manos. Cuando Margaret se acercó, vio que era un diario encuadernado en negro, con las páginas amarillentas y manchadas. «Lee la primera línea», susurró. Margaret tomó el cuaderno con dedos temblorosos. La letra era irregular, algunas palabras casi ilegibles. «Si alguien está leyendo esto significa que no pude salir. Mi nombre es David Thornfield y he estado atrapado aquí durante 48 días. Mi propia familia me encerró. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene a continuación». El teléfono de Margaret vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio en el sótano. Era un número desconocido en la región. Ella respondió sin pensar. Una voz masculina ronca dijo solo 4 palabras antes de colgar. «¿Habéis abierto el sótano?». Margaret dejó caer el teléfono. La pantalla se hizo añicos contra el cemento, pero ella apenas se dio cuenta. George se puso de pie lentamente, con el diario todavía apretado contra su pecho como un escudo. «¿Quién era ese?», preguntó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando bajo el agua. «No lo sé. Alguien que sabía sobre el sótano». Subieron las escaleras a trompicones, cerraron la trampilla y empujaron la cama encima de él. Durante horas se sentaron en la sala, mirando la puerta del dormitorio como si algo pudiera salir en cualquier momento. George abrió el diario en la página siguiente. Su voz tembló mientras lo leía en voz alta. Día 52. Mamá baja una vez al día con comida. No me mira. Papá ya no viene. Creo que se avergüenza de lo que hizo. Intenté explicarle que no fui yo, pero nadie me cree. La niña está muerta y piensan que fue culpa mía. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué chica?». George pasó varias páginas en busca de respuestas. Las letras se volvieron cada vez más irregulares, las frases más cortas y más desesperadas. Día 89. Escucho voces allá arriba. Mucha gente. Me están buscando. Grité hasta que me sangró la garganta. Nadie me escuchó. Día 120. Ya no sé qué día es. La comida dejó de llegar hace mucho tiempo. Bebo agua que gotea de la pared. Sabe a óxido y tierra.
La última entrada tenía solo 3 palabras, escritas con tanta fuerza que rasgó el papel. Perdona lo que hice. George cerró el diario con un chasquido brusco. Necesitamos saber qué pasa tejido aquí. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Margaret se quedó mirando el techo, escuchando cada crujido de la vieja madera, cada suspiro del viento en las ventanas. Alrededor de las 3 de la madrugada el sonido volvió. 3 latidos. Pausa. 3 latidos. George encendió la lámpara. ¿Estás escuchando? Ahora viene de otro lugar, no está debajo de la cama. Siguieron el sonido hasta la cocina. Los golpes procedían de detrás del viejo frigorífico que venía con la casa. George lo retiró con dificultad, dejando al descubierto un agujero irregular en la pared, apenas cubierto por tablas sueltas. Cuando quitó una de las tablas, encontraron una caja de metal oxidada. Dentro había fotografías, decenas de ellos. Algunas mostraban a David cuando era niño, sonriendo junto a sus padres en un parque. Otras eran más recientes, de él ya adulto, siempre solo. Pero en el fondo de la caja, debajo de todo, había algo que hizo que a Margaret se le helara la sangre. Una foto de Emily Richardson. La chica tenía el pelo rubio hasta los hombros y llevaba un vestido azul con flores blancas. Ella estaba viva en la imagen, jugando en un columpio, pero alguien le había dibujado un círculo rojo alrededor de la cara y escrito en el reverso con una letra diferente a la del diario. Vio demasiado. Jorge, esto no está bien. Si David tomó esta foto, así que él la estaba mirando. George dejó caer la foto como si se quemara. Tal vez la ciudad tenía razón acerca de él. A la mañana siguiente fueron a la biblioteca municipal de Millbrook. La bibliotecaria, una mujer delgada de unos 60 años llamada Helen, frunció el ceño cuando mencionaron la dirección. ¿Compraste la cabaña Thornfield? Se quitó las gafas, limpió los cristales con la blusa y se las volvió a poner. No sabía que estaba a la venta. Estaba abandonado, explicó Margaret. Queremos saber sobre la familia que vivía allí. Helen los condujo a una habitación trasera, donde se guardaban archivos viejos en cajas polvorientas. Sacó uno de 1987 y empezó a buscar. Aquí, familia Thornfield, Robert y Susan Thornfield, y su hijo, David. Hizo una pausa con el dedo sobre una foto de periódico amarillenta. Fue una tragedia terrible. La foto mostraba a un joven de unos 20 años, cabello oscuro, ojos claros que parecían mirar directamente a través del papel. Junto a ella, otra imagen mostraba una casa en llamas y humo negro elevándose contra el cielo. David era profesor sustituto en la escuela primaria local, continuó Helen en voz baja, como si estuviera contando un secreto peligroso. Una de sus alumnas, Emily Richardson, de 8 años, desapareció cuando regresaba a casa desde la escuela. 3 días después encontraron su cuerpo en el río. Había marcas extrañas, quemaduras. Toda la ciudad entró en pánico. George se inclinó hacia adelante. ¿Y David? Él fue el último en ver a Emily con vida. Dijo que ella se quedaba después de clase haciendo la tarea. Pero los testigos vieron su coche cerca del río esa noche. Los padres de Emily querían justicia. El pueblo quería sangre. Helen cerró la caja lentamente. Pero antes de que la policía pudiera arrestarlo oficialmente, David desapareció. Robert y Susan juraron que se escapó. La casa permaneció vacía durante años hasta que, en 2004, se incendió. Roberto estaba dentro. Susan murió 6 meses después, dicen, de angustia. Margaret sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Y David nunca fue encontrado? Nunca. Algunos piensan que se suicidó por culpa. Otros creen que alguien de la ciudad se tomó la justicia por mano propia. Helen miró a los dos con una expresión imposible de descifrar. ¿Por qué queréis saber todo esto? George y Margaret intercambiaron una mirada. No respondieron. Helen suspiró y sacó otra carpeta. Hay una cosa más que debes saber. El padre de Emily, Thomas Richardson, nunca superó la pérdida. Fue el líder de la búsqueda de David. Algunas personas dicen que juró encontrar al niño, sin importar cuánto tiempo tomara. Mostró una fotografía de un hombre alto, de hombros anchos, con ojos que parecían 2 agujeros oscuros en su cara. Thomas todavía vive aquí en Millbrook. De hecho, vive muy cerca de tu cabaña, al otro lado de la colina. Margaret sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Sigue vivo? Cumplió 75 años el mes pasado. Viudo. Vive solo desde que murió su esposa en los años 90. La gente evita hablar con él. Dicen que se ha vuelto loco de pena, que pasa sus días buscando respuestas que nunca encontrará. Cuando salieron de la biblioteca, el cielo estaba lleno de nubes grises. George tomó la mano de Margaret, algo que no había hecho en meses debido a su artritis. ¿Crees que fue Thomas quien nos llamó?, preguntó ella.
o sabe lo que le pasó a David, o está esperando que lo averigüemos por él. Cuando regresaron a la cabaña, ya estaba oscureciendo. Margaret preparó té, pero ninguno de los dos lo bebió. Se sentaron en silencio hasta que George finalmente habló. Si David decía la verdad en el diario, era inocente, o era culpable y trató de convencerse de lo contrario hasta el final. ¿Y esa foto de Emily, George? ¿Cómo explicas eso? George no tuvo respuesta. Volvió a tomar el diario y comenzó a hojear las páginas con más atención, buscando detalles que tal vez se había perdido en su primera lectura. Espera, aquí, día 67, escribió. Les conté sobre el hombre que vi siguiendo a Emily 2 veces la semana anterior, el hombre del abrigo gris con capucha, pero nadie quiso escuchar. Ya decidieron que era yo. George levantó la vista. Vio que alguien seguía a la niña. Si eso es cierto. Sonó el teléfono de la casa. No sabían que la línea estaba funcionando. Margaret respondió con una mano temblorosa, la misma voz ronca. «¿Leíste el diario? Ahora necesitan leer las paredes». Margaret sostuvo el teléfono incluso después de que el hombre colgó, con los dedos blancos de fuerza. George ya estaba de pie y cogió la gran linterna que habían comprado esa tarde en la ciudad. «Terminemos con esto ahora», dijo, y había algo en su voz que Margaret no reconoció. Determinación mezclada con ira. Esta vez bajaron juntos al sótano. Las escaleras crujieron bajo su peso. Cada paso era un recordatorio de cuántos años había estado olvidado el lugar. El olor a humedad era más fuerte por la noche, casi sofocante. George apuntó con la linterna a las paredes de hormigón. Los rasguños que habían visto antes parecían solo el comienzo. Cuando la luz cubrió cada centímetro, reveló algo mucho peor. Palabras. Cientos de palabras grabadas en el cemento, algunas tan profundas que quienquiera que las haya escrito debe haber sangrado en el proceso. «No fui yo», repetido decenas de veces. El hombre del abrigo gris. Emily me contó un secreto. Margaret se acercó a una sección donde las letras eran más grandes y más deliberadas. «George, mira aquí». Dijo que alguien entró en su habitación por la noche. Alguien que olía a cigarrillos y whisky. Tenía miedo de decírselo a sus padres. Le pregunté quién era. Ella comenzó a llorar y pidió irse. Fue la última vez que la vi con vida. Al día siguiente desapareció. George enfocó una luz en otra pared. Hay más. Día 95. Ahora entiendo por qué me encerraron aquí. No es solo porque creen que yo maté a Emily. Es porque sé quién realmente lo hizo. Y esa persona no puede dejarme salir con vida. Un sonido sobre ellos hizo que ambos se congelaran. Pasos, lento y pesado, cruzando la sala principal. Margaret agarró el brazo de George y sintió que su corazón se aceleraba. «Hay alguien en la casa», susurró. George apagó la linterna. La oscuridad se los tragó por completo. Los pasos continuaron ahora en dirección a la habitación. Oyeron el chirrido de la cama al ser movida. Alguien estaba abriendo la trampilla. Una luz brillante descendió desde la abertura. Margaret pudo ver la silueta de un hombre corpulento, bloqueando el camino. «Sé que estás ahí abajo». La voz era diferente a la de las llamadas telefónicas. Más viejo, desgastado por el tiempo. «Necesitamos hablar de David Thornfield». George volvió a encender la linterna y apuntó hacia arriba. El hombre vestía un abrigo de franela rojo y tenía el pelo gris. Su rostro marcado por profundas arrugas parecía tallado en piedra. «¿Thomas Richardson?», preguntó George. «Puedes subir. No vine aquí para lastimarte. Vine porque finalmente alguien está haciendo las preguntas correctas». Margaret y George subieron lentamente. Thomas los estaba esperando sentado en el sillón de la sala, con sus grandes manos apoyadas en las rodillas. De cerca Margaret pudo ver que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. «Yo fui quien te llamó», comenzó Thomas. «Vivo al otro lado de la colina. Los vi cuando llegaron. Anoche vi las luces encendidas en el sótano. Esperé 37 años para que alguien abriera ese lugar. ¿Sabías que David estaba ahí abajo?», preguntó Margaret, sintiendo que la ira crecía en su pecho. «¿Sabías que estuvo encerrado y no hizo nada?». Tomás cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de lágrimas. «Lo puse allí». El silencio que siguió se sintió sólido, demasiado pesado para romperlo. George se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. «Fue la noche en que encontraron a Emily», continuó Thomas con la voz quebrada. «Estaba loca de dolor. Mi niña, mi pequeña Emily, muerta de esa manera horrible. Cuando vi a David salir de la escuela, algo dentro de mí se rompió. Lo seguí hasta aquí, hasta la casa de sus padres. Llamé a la puerta como un animal rabioso. Robert y Susan me dejaron entrar. Estaba gritando, exigiendo que David confesara. Juró que no había hecho nada, que había visto a un hombre siguiendo a Emily, pero yo no quería oírlo. Agarré a David por el cuello.
Robert intentó detenerme y lo empujé. Se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. Susan empezó a gritar. Thomas se secó la cara con el dorso de la mano. David estaba aterrorizado. Corrió a la habitación y cerró la puerta, pero la derribé. Fue entonces cuando vi la trampilla debajo de la cama. David intentó usarlo para escapar, pero yo bajé tras él. Peleamos en el sótano. Yo era más grande, más fuerte. Lo até allí con una vieja cadena que Robert usaba para guardar herramientas. Cuando regresé, Susan estaba llorando junto a Robert. Él estaba vivo pero sangrando por la cabeza. La miré y le dije, «Tu hijo mató a mi hija. Ahora se va a pudrir aquí donde nadie lo encontrará jamás. Si le cuentas a alguien regresaré y terminaré el trabajo». Susan era una mujer frágil, destrozada por la situación. Ella accedió a permanecer en silencio. Margaret se puso de pie, temblando de rabia. «Dejaste que un hombre muriera de hambre encerrado en un sótano oscuro». «Lo sé», Thomas gritó en respuesta. Las lágrimas ahora fluían libremente. «Sé lo que hice, y viví todos estos años con este peso, porque 3 meses después de encerrar a David allí, descubrí la verdad». George se inclinó hacia adelante. «¿Qué verdad?» Mi esposa Carol empezó a comportarse raro, muy nerviosa, saltando ante cualquier ruido. Una noche la encontré quemando ropa en el patio trasero, un abrigo gris con capucha. La enfrenté. Al principio ella lo negó todo, pero terminó confesando. Thomas se cubrió la cara con las manos. Carol tenía un hermano, Vincent. Vivía en otro estado, pero venía a visitarnos a veces. Se quedaba en la habitación de invitados. Emily había empezado a tener pesadillas, pero pensé que era la imaginación de una niña. Carol finalmente admitió que Vincent tenía problemas, que lo había sorprendido entrando a hurtadillas en la habitación de Emily una noche, pero él juró que solo estaba comprobando si ella estaba bien. Carol le creyó porque no quería aceptar la verdad sobre su propio hermano. La voz de Thomas ahora era apenas un susurro. Vincent estuvo en la ciudad la semana que Emily murió. La siguió después de la escuela, la llevó al río y le hizo esas cosas terribles. Luego se escapó a Colorado. Carol solo se enteró cuando encontró su abrigo escondido, manchado de sangre. Margaret sintió que sus piernas se debilitaban. Se sentó junto a George, quien le tomó la mano. Carol quería ir a la policía, continuó Thomas, pero no lo dejé, porque en ese momento me di cuenta de lo que había hecho. Había encerrado a un hombre inocente para que muriera lentamente. Si decíamos la verdad sobre Vincent, tendría que admitir lo que le hice a David. Me arrestarían. Carol estaría sola, y David ya estaba muerto de todos modos. Entonces, ¿cuál era el punto? Vincent murió 2 años después en un accidente automovilístico. Carol nunca se recuperó de la culpa. Se suicidó en 1998. Y yo me quedé aquí, solo, sabiendo que había 2 muertes en mis manos. Emily, a quien no pude proteger, y David, a quien maté por un crimen que él no cometió. George guardó silencio durante un largo rato. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? Porque no puedo soportarlo más. Tengo cáncer. 3 meses, tal vez 4. Y antes de morir necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que se limpie el nombre de David. Thomas los miró a los dos con ojos suplicantes. En el sótano, cerca de donde estaba encadenado, enterré una caja de metal. Dentro está la confesión de Carol, escrita antes de morir. Tiene detalles que solo el verdadero asesino podría conocer. Y está el abrigo de Vincent, que escondí después de la muerte de Carol. Aún debería tener el ADN de Emily. Margaret sintió una oleada de emociones encontradas, lástima por Thomas, ira por lo que hizo, tristeza por todas las vidas destruidas por una decisión tomada en un momento de dolor cegador. ¿Vas a ir a la policía?, preguntó Thomas. George y Margaret se miraron. Todavía no tenían respuesta. Thomas se levantó para irse. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa. Robert Thornfield no murió en el incendio de 2004 por accidente. Inició ese incendio a propósito, con él mismo dentro. Susan vino a verme una semana antes de morir y me lo contó. Robert nunca se perdonó por no proteger a su hijo. El peso de la culpa los mató con la misma seguridad que mató a David. Después de que Thomas se fue, Margaret y George se quedaron sentados en la oscuridad durante horas. Finalmente, cuando el sol empezó a salir, George habló. Necesitamos cavar ese sótano. Margaret cayó primero esta vez. Sus manos ya no temblaban. La ira había disipado el miedo, dejando solo una determinación fría y concentrada. George iba detrás, llevando 2 palas que habían encontrado en el cobertizo trasero. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de la trampilla, creando largas sombras en las paredes rayadas. Margaret miró hacia la esquina donde la cadena todavía colgaba de la pared, oxidada y manchada. Se imaginó a David allí, solo en la oscuridad,
escuchando los pasos de su madre sobre él haciéndose cada vez más raros hasta que se detuvieron por completo. Dijo que cerca de donde estaba encadenado David, murmuró George, comenzando a cavar cerca de la pared del fondo. Fueron casi 2 horas. El hormigón del suelo tenía grietas y debajo había tierra dura y compactada. Margaret se turnaba con George cada 15 minutos. Ambos jadeaban y sudaban a pesar del frío húmedo del sótano. La pala de George chocó contra algo metálico. Ahora cavaban con las manos arañando la tierra como perros desesperados. La caja era más grande de lo que esperaban, del tamaño de una maleta pequeña. El metal estaba cubierto de óxido y suciedad, pero el candado seguía intacto. George rompió la cerradura con la pala. Cuando abrió la tapa, el olor a moho y tela vieja llenó el aire. Dentro, tal como Thomas lo había descrito, había un abrigo gris con capucha. Las manchas oscuras en la tela eran inconfundibles, incluso después de todos estos años. Debajo del abrigo había un sobre grueso, amarillento por el tiempo. Margaret la abrió con cuidado. Las hojas de papel del interior estaban cubiertas de escritura irregular y temblorosa. «Mi nombre es Carol Richardson», leyó en voz alta. «Escribo esta confesión porque ya no puedo vivir con lo que sé. Mi hermano Vincent era un monstruo, y yo ayudé a ocultar sus crímenes. Pero el peor crimen fue dejar que un hombre inocente fuera culpado por lo que hizo Vincent». La carta ocupaba 3 páginas y detallaba exactamente lo que Vincent le había dicho a Carol antes de huir. Los detalles eran tan específicos, tan horribles, que Margaret tuvo que detenerse varias veces para respirar. «Emily me dijo que tenía un mal secreto», decía la carta. «Se lo había contado al profesor David porque confiaba en él. David intentó hacer lo correcto, trató de protegerla, pero no fue lo suficientemente rápido. Vincent descubrió que ella se lo había dicho y entró en pánico. Ese día la siguió después de la escuela e hizo lo impensable». George sacó otro sobre del fondo de la caja. «Hay más aquí». Dentro había fotografías. Vincent Richardson, en varias edades. Margaret lo comparó con las fotos que habían encontrado escondidas en la pared de la cocina. El ángulo era diferente, pero la ubicación era la misma. No fue David el que fotografió a Emily. Era Vincent siguiéndola. David estaba tratando de proteger a Emily, susurró Margaret. Vio a Vincent siguiéndola y tomó fotos como prueba. Por eso escribió «ella vio demasiado» en la foto. Emily había visto algo que la ponía en peligro. George sacó el último artículo de la caja. Una vieja grabadora de casetes con una cinta todavía dentro. Presionó reproducir, pero las baterías llevaban décadas agotadas. «Vamos a abordar todo esto», dijo. «Necesitamos escuchar lo que hay en esa cinta». En la sala de estar, George encontró pilas nuevas en el mueble de la cocina. Con manos temblorosas las colocó sobre la grabadora. El aparato silbó. La cinta empezó a sonar con dificultad, pero el sonido salió bastante claro. La voz de una mujer, probablemente Carol, sonó distante y débil. «Vincent, por favor dime la verdad. ¿Se trata de Emily?» Silencio. Luego una voz masculina, áspera e irritada. No podía quedarse callada. Esa chica estúpida amenazó con contarles a sus padres sobre las visitas nocturnas. Dijo que el profesor David había prometido ayudarla. No tenía otra opción, Carol. Tenía que hacer que dejara de hablar. El sonido de Carol sollozando. «Tú mataste a mi hija, mi bebé». Ella era demasiado débil para guardar un secreto. Y ahora ese maestro idiota va a pagar por algo que no hizo. Es mejor así. El pueblo ya lo odia de todos modos. La grabación continuó durante unos minutos más, y Vincent admitió detalles específicos que solo el asesino podía conocer. ¿Dónde había dejado el cuerpo? ¿Cómo había organizado la escena para que pareciera que Emily se había ahogado accidentalmente antes de que alguien la lastimara? Las herramientas que había usado, y luego arrojadas al río 2 millas más abajo. Cuando terminó la cinta, Margaret lloraba en silencio. George tenía la cara entre las manos. «Tenemos que llevar esto a la policía ahora», dijo. «¿Y Tomás?» Margaret se secó las lágrimas. «Tomás tendrá que afrontar las consecuencias. Mató a un hombre inocente por venganza. No importa cuánto tiempo haya pasado». Recogieron todas las pruebas en una caja de cartón y estaban a punto de irse cuando oyeron un coche que se acercaba por el camino de tierra. Margaret miró por la ventana y vio un coche de policía. «¿Ya llamaste a la policía?», le preguntó a George. «No, ¿llamaste?». Antes de que pudieran responder, alguien llamó con fuerza a la puerta. Margarita la abrió. Un joven policía, de unos 30 años, estaba afuera con expresión seria. «¿Señora Margaret Hayes? ¿Señor George Hayes?» «Sí, soy el oficial Davis. Thomas Richardson me llamó hace 1 hora. Dijo que tenía pruebas importantes sobre un caso antiguo». Miró la caja que sostenía George. «También dijo que quería entregarse por el asesinato de David Thornfield».
Margaret sintió una oleada de alivio mezclada con sorpresa. ¿Se entregó? Está ahora en la comisaría dando una declaración completa, pero dijo que usted tenía las pruebas que confirmarían todo. El oficial Davis miró la cabina con una expresión sombría. Este lugar siempre ha tenido un mal ambiente. Ahora entiendo por qué. En la comisaría, Margaret y George entregaron todas las pruebas al sheriff principal, un hombre de unos 50 años llamado Briggs. Examinó cada artículo con atención y su rostro se puso cada vez más pálido. Dios mío, susurró mientras leía la confesión de Carol. Mi padre trabajó en el caso Richardson en 1987. Siempre decía que algo andaba mal, que las pruebas contra David eran muy circunstanciales, pero la ciudad quería a alguien a quien culpar, y David era el blanco más fácil. ¿Vas a exhumar el cuerpo de David?, preguntó George. Briggs asintió. Enviaremos un equipo a la cabaña esta tarde, y reabriremos oficialmente el caso de Emily Richardson. Miró hacia una puerta cerrada al final del pasillo. Thomas está adentro. Quiere hablar con ustedes dos antes de que lo demanden. Margaret y George intercambiaron una mirada. Poco a poco aceptaron. Thomas estaba sentado en una sencilla sala de interrogatorios, con las manos esposadas apoyadas sobre la mesa de metal. Cuando entraron, miró hacia arriba. Parecía haber envejecido 10 años desde anoche. Gracias por venir, dijo con voz ronca, y gracias por hacer lo correcto. Sé que sería más fácil olvidarse de todo esto y seguir adelante. Margaret se sentó frente a él. ¿Por qué te entregaste? Realmente se está muriendo. Podría haberse ido y vivir sus últimos meses en paz. ¿Paz? Thomas se rió sin humor. No he tenido paz en 37 años. Todas las noches sueño con David atrapado en ese sótano, gritando, suplicando, hasta que su voz desaparece. Sueño con Emily, con lo que Vincent le hizo mientras yo estaba persiguiendo al hombre equivocado. Miró directamente a los ojos de Margaret. Voy a morir en una celda de prisión. Es menos de lo que merezco, pero al menos el nombre de David quedará limpio. Al menos su familia sabrá que era inocente. Ya no tenía familia, dijo George en voz baja. Tú también le quitaste eso. Tomás cerró los ojos. Lo sé. El oficial Davis apareció en la puerta. Perdón por interrumpir, pero el sheriff Briggs quiere hablar con usted. Se trata de algo que encontraron en el sótano. Siguieron a Davis de regreso a la oficina de Briggs. El sheriff estaba hablando por teléfono, pero les indicó que entraran. Cuando colgó, su rostro estaba sombrío. El equipo forense ya ha comenzado a trabajar en el chalet. Encontraron los restos de David Thornfield. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero también encontraron algo más. Margaret sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué? Otro cuerpo, más viejo, enterrado más profundamente. Parece ser el de una mujer adulta. Necesitarán un análisis de ADN para confirmar la identidad, pero según la ubicación y el tiempo estimado inicial, Briggs miró a los dos. Creemos que podría ser Susan Thornfield. El aire salió de los pulmones de Margaret como si le hubieran dado un puñetazo. Susan, pero murió en 2005, 6 meses después que su marido. Oficialmente sí, pero nunca hubo un cuerpo. Fue declarada muerta tras desaparecer, y se presume suicidio por ahogamiento. Nunca encontraron nada. Briggs se cruzó de brazos. Necesitamos hablar con Thomas otra vez. Cuando confrontaron a Thomas con el descubrimiento, él inicialmente lo negó, pero después de 1 hora de interrogatorio, finalmente se rindió. Fue un accidente, dijo, pero su voz carecía de convicción. Susan vino a verme en 2005. Dijo que ya no podía guardar el secreto, que iba a contarle a la policía todo sobre David. Entré en pánico. La sostuve por los hombros, tratando de convencerla de que se quedara quieta. Tropezó y se golpeó la cabeza con la chimenea de mi casa. Cuando me di cuenta de que estaba muerta no supe qué hacer. Si encontraban su cuerpo investigarían y todo saldría a la luz. Así que esa noche volví a la cabaña por primera vez desde que encerré a David. Cavé al lado de donde él estaba como si estuvieran juntos, como si estuviera bien. Margaret se dio la vuelta, incapaz de mirar a Thomas. Eres un monstruo. Lo sé, susurró Thomas. 3 semanas después, Margaret y George estaban en el pequeño cementerio de Millbrook. El cielo estaba despejado por primera vez desde que llegaron a la ciudad, un azul profundo que parecía imposible después de tantos días nublados. Se habían colocado 2 nuevas lápidas una al lado de la otra, uno para David Thornfield, otro para Susan Thornfield. La ciudad se había unido para pagar el entierro adecuado después de que la historia completa apareciera en los periódicos locales. Profesor Inocente pasó meses encerrado antes de morir, decía el titular principal. El verdadero asesino escapó durante décadas mientras el hombre equivocado sufría. Margaret colocó flores blancas en cada lápida, lirios, las mismas flores que Susan solía plantar en el jardín de la cabaña.
Las descubrieron más tarde en fotografías antiguas. ¿Crees que nos habrían perdonado?, preguntó George en voz baja. ¿Por vivir allí? ¿Por tocarlo todo? Creo que estarían felices de que alguien finalmente dijera la verdad. Helen, la bibliotecaria, apareció junto a ellos. También trajo flores, rosas amarillas. David fue mi alumno en la escuela secundaria, años antes de convertirse en maestro. Era un chico amable, siempre ayudaba a los demás. Cuando lo acusaron, no quería creerlo, pero todo el pueblo estaba tan seguro. Su voz se apagó. Pasé todos estos años pensando que había sido un mal juez de carácter. Otras personas empezaron a llegar. Antiguos compañeros de David, vecinos que leen recordaron a la familia Thornfield. Incluso algunos de los antiguos alumnos de David, ahora adultos, llegaron a rendir homenaje al profesor que había intentado proteger a uno de sus compañeros de clase y pagó el precio más alto por ello. Un hombre de unos 40 años se acercó a la lápida de David y se arrodilló. Margaret notó que estaba llorando. «Yo estaba en su clase», dijo el hombre cuando notó que Margaret miraba. «David me ayudó cuando mis padres se estaban divorciando. Se quedó después de clase para hablar conmigo. Me enseñó a jugar ajedrez para distraer mi mente. Cuando lo acusaron estaba confundido. No podía reconciliar al amable maestro que conocía con el monstruo que decían que era. Se secó las lágrimas. Debería haberlo defendido. Todos deberíamos haberlo defendido». El sheriff Briggs llegó con un maletín bajo el brazo. Saludó a Margaret y George. «Pensé que te gustaría saberlo. Los resultados del ADN llegaron. El abrigo de Vincent Richardson tenía el ADN de Emily. También obtuvimos una muestra de Vincent de registros médicos antiguos. Todo coincide perfectamente». Abrió la carpeta mostrando documentos oficiales. David Thornfield ha sido formalmente exonerado de todos los cargos. El estado de Connecticut ha emitido una disculpa oficial póstuma. «¿Qué pasa con Tomás?», preguntó Margaret, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Confesó 3 asesinatos, David, Susan, y técnicamente es cómplice del asesinato de Emily por obstruir la justicia y permitir que el verdadero asesino escapara. Pasará el resto de su vida en prisión. Briggs cerró la carpeta. El cáncer avanza rápidamente. Los médicos le dan 2 meses como máximo, pero él insistió en ser procesado de todos modos. George miró las lápidas. 3 vidas destruidas porque un hombre no pudo controlar su ira el tiempo suficiente para ver la verdad. 4 vidas, corrigió Margaret. Emily también. En realidad mucho más que 4, añadió Helen. Robert Thornfield se suicidó por culpa. Carol Richardson también. Vincent terminó muriendo temprano debido al estilo de vida destructivo que llevó huyendo de su propia conciencia. Y Thomas Richardson vivió 37 años en su infierno privado antes de finalmente admitir lo que hizo. El funeral silencioso continuó durante 1 hora más. Cuando la gente empezó a dispersarse, Margaret y George se quedaron atrás. «¿Qué vamos a hacer con la cabaña?», preguntó George. Margaret ya había pensado en eso. «No podemos vivir allí, no después de todo lo que ha pasado, pero tampoco podemos abandonar el lugar otra vez. David y Susan ya han sido olvidados una vez». «¿Qué estás sugiriendo?». «Ayer hablé con el ayuntamiento. Acordaron convertir la cabaña en un monumento conmemorativo, un lugar para recordar no solo a David y Susan, sino a todas las víctimas de la injusticia. Un recordatorio de cómo las turbas enojadas pueden destruir a inocentes». Margaret miró a George. «Vamos a donar la propiedad a la ciudad con esa condición, y tal vez usemos algunos de nuestros ahorros para iniciar un fondo que ayude a las personas acusadas injustamente a conseguir abogados adecuados». George sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. A Emily le hubiera gustado eso, a David también. En los meses siguientes el chalet fue completamente renovado. El sótano se conservó exactamente como estaba, incluidas las palabras grabadas en las paredes, como testimonio silencioso del sufrimiento de David. Pero el resto de la casa se ha transformado en un espacio acogedor, con exhibiciones que cuentan la historia completa de todos los involucrados. Margaret y George se ofrecieron como guías voluntarios y contaron la historia a grupos escolares y visitantes. Siempre terminaban con el mismo mensaje: la ira puede hacernos ciegos a la verdad, y una vez que actuamos sobre esa ceguera, las consecuencias pueden durar generaciones. Thomas Richardson murió en prisión 6 semanas después del juicio. No hubo funeral. Había pedido en su testamento que su cuerpo fuera incinerado y que las cenizas fueran desechadas sin ceremonia. «No merezco ser recordado», decía la carta que dejó, pero dejó algo más. Una importante donación anónima al fondo conmemorativo y de defensa legal de David Thornfield. Era todo el dinero que tenía, resultado de toda una vida de arduo trabajo y ahorros. La nota adjunta simplemente decía:
por las vidas que destruí. Nunca será suficiente, pero es todo lo que tengo para dar. Un año después del descubrimiento del sótano, Margaret y George estuvieron en el monumento durante una ceremonia especial. Se instaló una placa de bronce en la entrada con los nombres de David Thornfield, Susan Thornfield y Emily Richardson. Debajo de los nombres, una inscripción que Margaret había escrito personalmente, en memoria de aquellos que han sufrido injusticias. Que sus historias nos recuerden que debemos buscar siempre la verdad antes que el juicio, la compasión antes que la condena, y la justicia real, en lugar de una venganza rápida. La hija de Margaret, que había viajado por todo el país para la ceremonia, rodeó a su madre con el brazo. «Hiciste algo bueno aquí. Papá y tú convertimos algo horrible en algo que ayudará a las personas durante generaciones». Esa noche, Margaret y George regresaron al pequeño apartamento que habían alquilado en la ciudad. No volvieron a poner un pie en la cabaña tras su donación, salvo para visitas guiadas oficiales. George preparó té mientras Margaret miraba por la ventana las luces de Millbrook. Era un pueblo pequeño y tranquilo, donde todos se conocían, el tipo de lugar donde los secretos podrían permanecer enterrados durante décadas, donde el dolor podría convertirse en ira y la ira en tragedia. «¿Te arrepientes?», preguntó George entregándole una taza humeante. «¿Que compramos ese lugar? ¿Que abrimos el sótano?». Margaret pensó durante un largo momento. «No, creo que estábamos destinados a estar allí. David necesitaba a alguien que contara su historia. Emily merecía que se identificara al verdadero asesino, aunque fuera demasiado tarde. Y todas esas personas que han cargado con culpa y secretos durante tanto tiempo, tal vez ahora finalmente puedan descansar. Incluso Tomás». Especialmente Tomás, vivió en el infierno durante 37 años. Al final, la prisión fue casi un alivio para él. George se sentó a su lado, y sus manos envejecidas encontraron las de ella con naturalidad. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo? Si Thomas hubiera esperado solo un día, solo unas pocas horas para que su ira se calmara, habría descubierto la verdad sobre Vincent. David estaría vivo, Susan estaría viva, Robert no se habría suicidado. Tanta destrucción por un momento de ira ciega. Margarita le estrechó la mano. Por eso el monumento es importante. Recordar a la gente que la verdadera justicia requiere paciencia, investigación, verdad, no multitudes enojadas que toman decisiones irreversibles basadas en emociones. Se sentaron en un cómodo silencio, bebiendo té y escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. Después de tanto tiempo lidiando con la muerte y la tragedia, fue reconfortante estar allí, vivos, juntos, marcando la diferencia. Sonó el teléfono de Margarita. Era el sheriff Briggs. «Margaret, lamento llamar tan tarde, pero pensé que te gustaría saberlo. Ese fondo de defensa legal que creaste, lo usamos para ayudar a un joven del pueblo vecino que fue acusado injustamente de robo. Con un abogado adecuado pudimos demostrar su inocencia en 2 semanas. Estuvo a punto de aceptar un trato porque no podía permitirse el lujo de defenderse». Margaret sintió lágrimas en los ojos. «Gracias por decírmelo, sheriff». «No, gracias a ti y a George. Tomaste algo terrible y lo convertiste en esperanza. Es más de lo que la mayoría de la gente haría». Después de colgar, Margaret le habló a George sobre el joven. Se sonrieron el uno al otro, sabiendo que esto era solo el comienzo. Al otro lado de la ciudad, en el monumento que alguna vez fue una cabaña de los horrores, la luz nocturna iluminaba suavemente la placa de bronce con el nombre. Una ligera brisa hizo crujir los árboles circundantes, casi como si estuvieran contando la historia a quien quisiera escuchar. Y tal vez, en algún lugar más allá del alcance de los vivos, David Thornfield finalmente descansaría en paz, sabiendo que su verdad había sido dicha, su nombre limpiado, y que su sufrimiento no fue en vano, que de su tragedia naciera algo bueno, algo que ayudaría a otros a evitar el mismo destino cruel, porque al final, esta es la única redención posible para semejante injusticia, garantizar que no vuelva a ocurrir nunca más. Si has llegado hasta aquí en esta poderosa historia, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan la importancia de la verdad y la justicia, y habrá mucho más contenido como este en el futuro. Hasta la próxima.